Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es datos reveladores sobre Gypsy Rose Lee, la mejor intérprete de burlesque. Así es, mis estrellas. Gypsy Rose Lee fue la artista de burlesque del siglo XX que lo desnudó todo en el escenario y se convirtió en una leyenda en el proceso. Pero los detalles de su escandalosa vida personal son mucho más reveladores. Gypsy Rose Lee estaba destinada a hacerse famosa. Pasó la mayor parte de su vida bajo la sombra de su madre y el resto de ella a la sombra de su hermana más talentosa. Pero con un ingenio inteligente y un sensual acto de baile como ningún otro, Gypsy se convirtió en una estrella por derecho propio. Pero a medida que se quitaba todo en el escenario, ocultó los detalles de su vida personal. Rose Louise Hovick nació en Seattle, Washington, en enero de 1911. Pero incluso antes de que ella viniera al mundo llorando, su destino ya estaba trazado ante ella. Su madre, Rose Thompson Hovick, no quería nada más que convertirse en una estrella o criar a una. Antes de que Gypsy pudiera caminar, su mamá Rose le inscribió en clases de baile. Solo había un problema. En el momento en que puso un pie en el escenario, una cosa era obvia. Gypsy no tenía talento. Entonces su madre hizo lo único que pudo. La hizo a un lado. Al año siguiente, mamá Rose dio a luz a otra niña, llamada June. June explicó más tarde, si mi hermana hubiera mostrado alguna perspectiva como generadora de dinero, yo nunca habría nacido. Oficialmente, la pequeña Gypsy nunca lo fue. No hay duda en la mente de nadie de que mamá Rose está loca. Esas fueron las palabras de advertencia de la tía de Gypsy, llamada Bella, sobre su hermana trastornada, y eso era un eufemismo. Mamá Rose falsificó certificados de nacimiento tanto para Gypsy como para June para evitar las leyes de trabajo infantil y poder empujar a sus hijas al escenario y a situaciones cuestionables. Evidentemente, ser una mamá loca por el escenario valió la pena. Antes de que cumpliera los 3 años de edad, la hermana de Gypsy, June, ya encabezaba los espectáculos como la bailarina más pequeña del mundo. A partir de este éxito, mamá Rose desarraigó a sus hijas y las llevó a Hollywood. Pero mientras la carrera de June en el mundo del entretenimiento despegaba, la pobre Gypsy fue a la escuela. Resulta que sí tenía talento. Mientras June seguía deslumbrando al público, Gypsy encontró su propia manera de brillar en la escuela. Para sorpresa de todos, demostró ser una genio en el aula. Aún así, Gypsy no pudo escapar de la sombra de su hermana menor. Cuando tenía 7 años, mamá Rose puso a Gypsy en el coro de la canción principal de su hermana, Baby June and Her Farm Boys. Esta fue la única atención que realmente recibió. En un esfuerzo por convertir a sus hijas en estrellas, la madre de Gypsy trabajó con ambas hasta la saciedad. Lamentablemente, ella descuidó sus deberes básicos de crianza como la atención médica. Cuando Gypsy y su hermana finalmente visitaron a un dentista, June tenía 10 caries y la propia Gypsy tenía la boca como trinchera. De alguna manera, la belleza en ciernes de Gypsy logró brillar. Puede que Gypsy no tuviera el talento de su hermana menor, pero además de su cerebro también era hermosa. Con piel de porcelana, cabello oscuro y ojos color avellana, no se podía negar que tenía potencial, pero no tal vez para bailar claqué. Aún así, Gypsy y su hermana comenzaron a trabajar en el mundillo del espectáculo, pero había problemas. Cuando eran adolescentes, Gypsy y su hermana ganaban $1,500 a la semana por su acto de vodevil, pero de alguna manera todo su dinero seguía desapareciendo. Pronto se hizo evidente que su madre había estado administrando mal sus fondos, a menudo dejando a Gypsy y June pasar hambre. Fue entonces cuando June hizo lo impensable. Mientras que Gypsy estaba feliz de hacer la vista gorda ante las faltas de su madre, June no lo estaba. Se rebeló fugándose en 1928 y huyendo a Kansas. Sin el talento de su hermana, Gypsy no pudo seguir adelante por sí sola y se vino abajo. Peor aún, el vodevil estaba perdiendo terreno frente al cine con la introducción del cine sonoro, pero su madre la mantuvo trabajando de todos modos, pero no en el vodevil. Mamá Rose reservó erróneamente, o muy posiblemente de forma deliberada, a Gypsy para el Teatro Missouri de Kansas City. Solo había un problema, no era un teatro de vodevil. El lugar era, sin que Gypsy lo supiera, una casa de burlesque.
Recordemos que en los shows o espectáculos de burlesque, las intérpretes lucen poca ropa o ninguna. Pero una vez que Gypsy, que presumiblemente había cumplido 18 años, vio cuánto dinero estaban ganando las bailarinas, vio en ello su boleto dorado. Hay otro relato de cómo Gypsy se inició en el burlesque que fue aún más fortuito. Supuestamente, mientras actuaba, se rompió la correa del hombro de su vestido. A pesar de sus mejores esfuerzos por cubrirse, el vestido cayó a sus pies mientras la multitud la vitoreaba. En ese momento, ella tuvo una brillante revelación. Podría ser una estrella sin ningún talento. De cualquier manera, estaba decidida a convertirse en una estrella del burlesque. Tal y como Gypsy había esperado, el burlesque resultó ser incluso más rentable que sus días en el vodevil, pero no estaba exactamente orgullosa de su nueva línea de trabajo. Cuando su hermana la visitó, Gypsy le dijo: «No quiero que veas el espectáculo». Para su vergüenza, June vio el espectáculo y vio a su hermana despojarse de la ropa, de toda la ropa, en el escenario, frente a un grupo de hombres alborotadores. Pero no era una bailarina de burlesque cualquiera. A pesar de que el dinero estaba llegando, Gypsy quería algo más para sí misma que la vida de una bailarina de burlesque común. Afortunadamente para ella, incluso con sus piernas bien formadas, su cuello elegante y su belleza castaña floreciente, su mayor activo seguía siendo su cerebro. Cuando no estaba en el escenario, leía grandes obras literarias y poéticas de artistas como Shakespeare y Boccaccio. Y fue entonces cuando le dio un buen uso a su aprendizaje de los libros. Gypsy incorporó su ingenio y su educado sentido del humor en sus actuaciones de burlesque. Con una voz profunda y ronca con acento cantarín, deslumbró a su público lascivo con frases como «Soy una pequeña Eva solitaria, todo lo que hago es sentarme y lamentarme. Como Eva llevo esta manzana todas las noches, buscando un Adán con apetito». A veces, sin embargo, su boca la metía en problemas. Con todo ese aprendizaje de los libros, Gypsy no solo tenía ingenio en su actuación. A menudo improvisaba bromas ingeniosas con los miembros de la audiencia y tenía frases invaluables para la prensa. Después de una redada en un club de burlesque en el que estaba actuando, Gypsy respondió a los medios diciendo: «No estaba desnuda, estaba completamente cubierta por la luz de un foco azul». Casi se estaba volviendo demasiado famosa para su propio bien. A medida que sus singulares actuaciones burlescas ganaron atención, Gypsy supo que era hora de cambiar de marca. La chica, nacida con el nombre de Rose Louise Hovick, cambió su nombre a Gypsy Rose Lee. Algunas fuentes afirman que se le ocurrió el nombre debido a su pasatiempo de leer hojas de té. Recordemos que la palabra gypsy significa gitano o gitana, pero es probable que esa sea solo una de las versiones inventadas. No hay un consenso real sobre cómo se le ocurrió a Gypsy el nombre que la haría famosa. Incluso su hermana confesó que no lo sabía. El dramaturgo estadounidense Arthur Lawrence trató de zanjar el asunto al escribir un guión basado en sus memorias. Le preguntó sobre los orígenes de su nombre artístico solo para obtener la fría respuesta: «He escrito 14 versiones». Gypsy también comenzó a escribir sus propios cheques. En 1931, Gypsy había perfeccionado su acto y estaba lista para un escenario más grande. Actuando en Minsky's Burlesque, se convirtió en una estrella masiva y recibió la máxima calificación como la chica más bella del mundo. Permaneció en Minsky's durante 4 años, haciendo crecer su estrella cada año. Pero incluso ella podía sentirlo. Cosas más grandes la llamaban. A pesar de que se había convertido en una auténtica estrella con un digno acto de burlesque, Gypsy todavía quería una carrera más respetable en el mundo del espectáculo. En un intento por alejarse del baile sensual y las borlas, aceptó brevemente un papel en una producción de Ziegfeld en Broadway. Basta con decir que no salió según lo planeado. A lo largo de su vida, la hermana menor de Gypsy, June, la había animado a tomar clases de actuación, o francamente, tomar cualquier clase para perfeccionar el poco talento que tenía. Era un consejo al que debería haber hecho caso. Después de su debut con Ziegfeld, los críticos escribieron: «La señorita Lee es una cómplice lo suficientemente competente, pero no está en su mejor momento. En realidad, era mejor siendo mala». A pesar de sus dudas sobre el burlesque, Gypsy regresó al tentador estilo de entretenimiento cuando el teatro, no funcionó. De hecho, volvió al estilo de vida burlesco con facilidad.
fumaba finos cigarrillos turcos, les ponía un poco de café negro e incluso tuvo un romance con el famoso comediante y mujeriego Rax Ragland. En el apogeo de su fama, las autoridades y la sociedad educada consideraban que el burlesque era inmoral. Como resultado, más a menudo de lo que admitiría, Gypsy era esposada cada vez que las autoridades allanaban Minsky's, su lugar de trabajo. Pero ella parecía disfrutar de los viajes a bordo de patrullas y ser puesta tras las rejas, o mejor dicho, parecía disfrutar de la mala compañía que allí encontraba. Como la estrella más grande en el sórdido submundo del burlesque, no pasó mucho tiempo para que Gypsy cayera con la gente equivocada, o la gente correcta, dependiendo a quien le preguntes. El infame matón Waxy Gordon, por ejemplo, era un gran admirador de Gypsy, e incluso financió al dentista para que le arreglaran los dientes. Por supuesto, ella misma no era una santa. Gypsy no solo se juntaba con mafiosos y rufianes, sino que ella a su manera también lo era. La famosa intérprete de burlesque a menudo tomaba prestado, entre comillas, material de otros actos no burlescos. Cuando dejó el local Minsky's por un lugar mucho mejor pagado, por ejemplo, plagió el trabajo de Dwight Fiskey. Fiskey tenía la reputación de cantar números ingeniosos y atrevidos para audiencias de alto nivel en el Hotel Savoy Plaza. Según lo que sucedió después, a nadie le importó su plagio o nadie se dio cuenta. Después de dejar Minsky's, Gypsy mejoró su audiencia y se instaló en el teatro Irving Place. En lugar de la alta sociedad, acogió a famosos escritores y columnistas como Othell Chatfield Taylor e incluso al conde de Gosford. La revista New Yorker llegó a confesar: «Tenemos que admitir que fuimos a Irving Place por la señorita Lee, por así decirlo». A pesar de su educación y su visión más elegante del burlesque, no toda la alta sociedad acogió a Gypsy Rose Lee como una de los suyos. Por ejemplo, cuando lució un leotardo cubierto de hojas en una función benéfica, arrancó todas las hojas y las subastó. Sin embargo, la organización benéfica la dejó atónita cuando rechazaron el dinero que recaudó. De todos modos, ella no los necesitaba. Mientras actuaba en el Irving, Gypsy adquirió más que aclamación. Consiguió un novio, léase entre paréntesis, un sugar daddy, llamado Eddie Brown. Aunque era un hombre casado, eso no le molestaba a Gypsy mientras la mantuviera empapada de diamantes, y así lo hizo. Lamentablemente, incluso con todo ese dinero, no pudo limpiar la mancha de su profesión. Gypsy intentó una vez más salir del burlesque, esta vez despegando hacia Hollywood. El estudio estaba ansioso por ponerla frente a la cámara, pero no pudo tener su nombre burlesco en la pantalla grande. Como tal, la obligaron a aparecer con su nombre real, Louise Hovick. También querían que hiciera algo más dramático para limpiar su imagen. Con la esperanza de enterrar aún más su reputación como bailarina de burlesque, el estudio hizo arreglos para que Gypsy se casara con Arnold Bob Missy, un gerente de suministros dentales. De alguna manera, el cambio de imagen completo del personaje no pareció molestar a Gypsy en absoluto. Como June, su hermana, recordó más tarde, Gypsy simplemente dijo: «Oh, al diablo con ellos, siempre y cuando deletreen bien mi nombre y me consigan el dinero». Gypsy debería haber pedido mejor prensa. Después de pulir su reputación, Gypsy hizo su debut en la pantalla grande en la película You Can Have Everything de 1937, pero sus esperanzas de estrellato en Hollywood duraron tanto como su falso matrimonio, es decir, no lo logró. Los críticos atacaron duramente la película y su actuación. Después de aparecer en 4 películas más sin éxito, Gypsy regresó a Nueva York, pero temía que nada bueno la esperara allí atrás. A la edad de 28 años, Gypsy temía que sus días de burlesque pronto llegarían a su fin. Afortunadamente, su hermana conoció al productor Michael Todd, quien mencionó que estaba buscando una protagonista para un próximo show. Cuando June mencionó a Gypsy, Todd exclamó: «Esa chica sin talento vale $1 millón en cualquier feria». Todd le dio a Gypsy la oportunidad que había estado anhelando, un escape del burlesque. Gypsy protagonizó una serie de éxitos para Todd en Broadway, incluso invirtiendo su propio dinero en las producciones para cosechar las recompensas. La combinación de ambos, que parecía hecha en el cielo, culminó en la exitosa producción inspirada en el burlesque Star and Garter. Pero Gypsy quería algo más de Todd que ser la protagonista. Poco después de que comenzara su asociación laboral, Gypsy y Todd forjaron una asociación pero romántica. June, la hermana de Gypsy, recordó más tarde:
Era espectacular a su manera y a ella le encantó, pero lamentablemente Todd no amaba a Gypsy, al menos no lo suficiente. Ya estaba casado y se negó a considerar el divorcio porque no quería arriesgarse a perder a su hijo. Gypsy, sin embargo, no iba a dejarlo sin luchar. En 1942, Gypsy hizo un movimiento drástico. En un esfuerzo por poner celoso a Todd, anunció un compromiso repentino con el actor William Alexander Kirkland. Gypsy planeó su boda y esperaba que Todd irrumpiera por las puertas y detuviera el matrimonio, profesando un amor eterno por ella. Sin embargo, cuando llegó el momento del "si quiero", no había ningún Todd a la vista. Su desamor no había hecho más que empezar. Incluso después de su farsa de matrimonio, Gypsy mantuvo su romance con Todd, pero el amor había desaparecido, y también la suerte de Gypsy. Cuando Todd anunció su próxima producción, contrató a Joan Blondell, una actriz de verdad, para el papel principal, en lugar de Gypsy. Peor aún, añadió sal a la herida cuando le dijo a Gypsy que él quería casarse con Blondell. El matrimonio de Gypsy con Kirkland había sido una artimaña elaborada, así que realmente no había razón para que ella lo honrara, y definitivamente no lo hizo. A lo largo de su matrimonio con Kirkland, Gypsy había tenido un romance con el director de cine Otto Preminger. Al poco tiempo se encontró embarazada del hijo de Preminger. Afortunadamente, ella accedió rápidamente a divorciarse de Kirkland, pero eso no mejoró las cosas. Cuando se trataba de hombres, Gypsy simplemente no tenía suerte, y su dominante madre podría haber tenido algo que ver con eso. El consejo de mamá Rose a Gypsy cuando era más joven fue: los hombres tomarán todo lo que puedan obtener y darán lo menos posible a cambio. Años más tarde, Gypsy se lamentó diciendo: ¿por qué siempre me estoy enamorando de los malos? Gypsy no había tenido una buena madre mientras crecía, pero eso no significaba que ella no pudiera ser una buena madre. Dedicó su vida a su hijo Eric y lo protegió de sus errores. Gypsy no le contó a Eric sobre su verdadera identidad hasta que estaba en su adolescencia. Gypsy alguna vez explicó: decidí tener algo que nadie podría quitarme. Gypsy siempre había sido una ávida lectora, pero en 1941 sorprendió a sus ansiosos admiradores y probó suerte en la escritura. Escribió la novela de suspenso y misterio titulada The G-String Murders, pero mientras los libros volaban de los estantes, también lo hacían los rumores. Se especuló que había contratado a un escritor fantasma para llevar a cabo su primera novela. A pesar de todo, incluso se anunciaba a sí misma como la principal figura literaria de Estados Unidos. Sorprendentemente, todavía se encontraba a la sombra de su hermana. Justo cuando Gypsy se estableció fuera del burlesque, su hermana June se convirtió en una mega estrella con su propio papel revelación en Paul Joy. La prensa, intuyendo una jugosa historia, avivó la rivalidad sobre las dos famosas hermanas. La revista Life escribió: Gypsy piensa que June pierde su tiempo con gente aburrida, haciendo cosas aburridas. June piensa que Gypsy pierde el tiempo siendo una mariposa literaria. Los chismes de los tabloides, sin embargo, no podrían haber estado más lejos de la realidad. Gypsy y June hicieron poco para combatir su supuesta rivalidad en la prensa. Ellas sabían que era bueno para el negocio, pero fuera de las páginas de chismes, las hermanas se llevaban bien, incluso si no siempre aprobaban las decisiones de la otra. Incluso decidieron vivir juntas en la palaciega casa de Gypsy en Manhattan, con suelos de mármol y famosas obras de arte en las paredes, pero ninguna de las dos pudo escapar de su madre. En el apogeo de su fama en la década de 1930, la madre de Gypsy se convirtió en la figura central de una historia escandalosa que se encubrió para salvar la reputación de Gypsy. Supuestamente, mamá Rose había disparado y herido de muerte a una mujer llamada Genevieve Augustine en una pensión que ella dirigía. Si bien eso habría sido suficiente para acaparar los titulares de la prensa, hubo más, y fue una mala noticia para Gypsy. Algunas personas, incluido el hijo de Gypsy, Eric, creían que había más en torno a la historia de la mujer asesinada, Genevieve Augustine. Como era secreto a voces, la pensión de mamá Rose se había convertido en un refugio para las lesbianas. Incluso cuando aún la tinta no se secaba en las páginas de las revistas de chismes, la gente comenzó a especular que la asesinada había sido amante de mamá Rose, y dieron una curiosa explicación para sus fatales acciones. Según Eric, fue Gypsy y no mamá Rose el personaje central de esta historia letal.
Eric, el hijo de Gypsy, afirmó que la motivación de mamá Rose para mandar al otro mundo a Augustine habían sido los celos, debido a un triángulo amoroso tremendamente inapropiado. Supuestamente, la fallecida Augustine había flirteado, había coqueteado con Gypsy, enfureciendo a mamá Rose y provocando el encuentro fatal. Sin embargo, investigaciones posteriores concluyeron que Augustine, de hecho, había terminado con su propia vida. Después de todo el drama que había traído el suceso, en 1954, Gypsy y su hermana finalmente se liberaron de su madre. Mama Rose sucumbió al cáncer de colon, pero no antes de atormentar a Gypsy con un último comentario. Ella le dijo: «Donde quiera que vayas, yo estaré allí. Cuando consigas tu propia patada privada en el trasero, solo recuerda, es un regalo de mi parte para ti». Pero Gypsy estaba decidida a ser la última en reír. Libre del fantasma de su madre, Gypsy escribió unas memorias de su vida que contaban toda la historia de su familia. O al menos la mayor parte. Las memorias de Gypsy resultaron ser a partes iguales realidad y ficción. Y tampoco retrataron a su hermana de la mejor manera. Las historias de Gypsy sobre las hermanas Jovic abrieron una brecha entre las hermanas que alguna vez fueron cercanas. Pero Gypsy a cambio tendría millones de dólares para compensar esta relación rota. La historia del ascenso a la fama de Gypsy con su madre dominante y loca se convirtió en un éxito de ventas, un bestseller, incluso si el texto estaba lleno de exageraciones y medias verdades. Sin embargo, con un material tan convincente, no pasó mucho tiempo antes de que Gypsy viera su vida recreada en los mismos escenarios en los que una vez había realizado sus actos de burlesque. Los reconocidos músicos y escritores Jules Stein, Stephen Sondheim y Arthur Lawrence convirtieron las memorias de Gypsy en un musical, llamado Gypsy, a Musical Fable, algo así como Gypsy, una fábula musical. Incluso hoy en día muchos críticos lo reconocen como el mejor musical estadounidense. Con una fuente de ingresos segura gracias a su libro de memorias y a las adaptaciones teatrales y cinematográficas, Gypsy se retiró de la actuación. En sus últimos años tuvo su propio programa llamado The Gypsy Rose Lee Show, que se emitió de 1965 a 68. Le dio la bienvenida a estrellas como Judy Garland y Agnes Moorehead, pero nunca perdió de vista lo que la había hecho rica y famosa, el burlesque. En 1969, a la edad de 58 años, Gypsy demostró al mundo que, de hecho, tenía talento. Incluso llegando a los 60 años, seguía siendo la mejor intérprete de burlesque del mundo. En un viaje a Vietnam, Gypsy actuó para las tropas estadounidenses, que gritaban de alegría y asombro. Más tarde describió la actuación diciendo que los soldados la consideraban su abuela sexy. Lamentablemente sus días de baile estaban trágicamente contados. Solo unos meses después de actuar en Vietnam, Gypsy recibió una noticia devastadora. Su médico hizo un diagnóstico desgarrador. Gypsy tenía cáncer de pulmón. Cuando recibió la noticia, Gypsy no pudo evitar recordar lo que su madre había dicho momentos antes de exhalar su último aliento. Más tarde le dijo a su hermana: «Esto es un regalo, ¿sabes? De mamá». Gypsy falleció en Los Ángeles en 1970. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.